Nunca olvidaré el silencio mortal de esa sala. Miguel Ángel llevaba 3 días sin vida, y yo con el estetoscopio en las manos, me convencía de que todo había terminado. Sin embargo, en el instante menos esperado, fui testigo del milagro que derrumbó 15 años de certezas. El olor a desinfectante del hospital se mezclaba con el aroma de las velas que su madre había encendido en el pasillo, algo que yo consideraba una superstición ridícula. Pero lo que vi después cambiaría para siempre mi vida y mi fe, porque ese niño que llevaba 3 días sin signos vitales, de repente abrió los ojos y susurró el nombre de alguien que yo había pasado 15 años negando y despreciando. Soy Patricia Hernández, enfermera de cuidados intensivos en el Hospital General de Tegucigalpa, Honduras, y durante 15 años fui una protestante convencida que consideraba el catolicismo como la peor de las herejías. Mi desprecio por la devoción mariana era tan profundo que solía burlarme de mis compañeras católicas cuando las veía persignarse antes de entrar a las cirugías más complicadas. Para mí, eso era idolatría pura, una ofensa directa al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Crecí en una familia evangélica estricta en San Pedro Sula. Mi padre, el pastor Samuel Hernández, dirigía la Iglesia Bautista Emanuel con mano firme y doctrina inflexible. Desde pequeña me enseñó que los católicos adoraban imágenes, que la Virgen María era simplemente una mujer común que había cumplido su propósito, y que toda esa devoción mariana era una invención papal para alejar a las personas del verdadero Salvador. Cada domingo, desde el púlpito, papá proclamaba con voz potente que los católicos estaban perdidos en sus tradiciones paganas, y yo absorbía cada palabra como si fuera oro molido. Cuando decidí estudiar enfermería, mi objetivo era claro: servir a Dios sanando cuerpos mientras evangelizaba almas católicas perdidas. En el hospital, era conocida por mi competencia profesional, pero también por mi actitud confrontativa hacia cualquier manifestación de fe católica. Cuando las familias traían estampitas de santos o rosarios para sus enfermos, yo los toleraba apenas, con una sonrisa forzada que ocultaba mi desaprobación total. El caso de Miguel Ángel comenzó como cualquier otro accidente de tránsito grave. El niño había sido atropellado por un camión, mientras jugaba fútbol cerca de su casa en la colonia Kennedy. Su madre, doña Magdalena Rodríguez, era una señora humilde que trabajaba vendiendo tortillas en el mercado central. Llegó al hospital con sus ropas sencillas empapadas de lágrimas y polvo, cargando una imagen gastada de la Virgen de Suyapa, que apretaba contra su pecho como si fuera su último aliento de esperanza. El neurocirujano, doctor Ramón Mendoza, me tomó aparte después de revisar las tomografías. Sus palabras fueron directas y demoledoras. El niño tenía un traumatismo cráneoencefálico severo, hemorragia cerebral masiva y múltiples fracturas. Las posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas, y si por milagro despertara, quedaría en estado vegetativo permanente. Era cuestión de horas, tal vez días, antes de que su pequeño corazón dejara de latir para siempre. Cuando tuve que explicarle la situación a doña Magdalena, esperaba verla colapsar como hacían la mayoría de las madres en esas circunstancias. Pero ella me sorprendió. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se llenaron de una determinación que jamás había visto. Me tomó las manos con una firmeza inesperada y me dijo que su niño no moriría, porque la Virgencita de Suyapa ya le había prometido en un sueño que todo estaría bien. En ese momento, sentí una mezcla de compasión y frustración que me carcomía por dentro. Aquí teníamos a una madre devastada, aferrándose a supersticiones en lugar de prepararse para lo inevitable. Mi entrenamiento evangélico me gritaba que debía aprovechar para hablarle del verdadero poder de Jesucristo, para convertirla antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo en su mirada me detuvo, algo que no pude identificar entonces, pero que hoy reconozco como la fe más pura que había visto en mi vida. Durante los siguientes 3 días,
Doña Magdalena no se separó ni un momento del lado de Miguel Ángel. Convirtió esa habitación en un pequeño santuario. Había traído más imágenes de la Virgen de Suyapa, velas que mantenía encendidas en el pasillo, y un rosario de cuentas gastadas que había pertenecido a su abuela. El olor a cera derretida se mezclaba con el sonido constante de sus oraciones susurradas, creando una atmósfera que yo encontraba sofocante, pero que, extrañamente, también me perturbaba de manera inexplicable. Como enfermera a cargo del turno nocturno, fui testiga de algo que jamás podré olvidar. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, doña Magdalena se arrodillaba junto a la cama de su hijo y comenzaba una oración que parecía brotar directamente de sus entrañas. No eran las oraciones memorizadas que yo conocía de mi infancia protestante, sino súplicas desgarradoras dirigidas a la Virgen María, pidiéndole que intercediera ante Jesús por la vida de su pequeño. Y aquí, hermanos que me escuchan desde toda Latinoamérica, necesito que se suscriban a este canal, porque lo que voy a contarles a continuación desafía toda lógica humana y médica. Si alguna vez han dudado del poder de la intercesión mariana, si han cuestionado si María realmente escucha nuestras súplicas desesperadas, prepárense para escuchar algo que los llenará de esperanza y los hará creer en milagros. Porque lo que presencié esa madrugada del cuarto día cambió no solo mi fe, sino mi comprensión completa de quién es realmente la Madre de Dios. Pero antes de revelarles ese momento que partió mi vida en dos, debo contarles qué estaba sucediendo en mi corazón durante esas noches de vigilia. Porque aunque externamente mantenía mi compostura profesional y mis convicciones protestantes intactas, algo profundo comenzaba a removerse en mi interior, algo que me llenaba de inquietud y me hacía cuestionar verdades que había considerado absolutas durante 15 años de mi vida. Las dudas comenzaron la segunda noche. Mientras revisaba los signos vitales de Miguel Ángel, noté algo extraño. Aunque sus monitores no mostraban mejoría alguna, su rostro tenía una serenidad que no había visto antes en pacientes en estado crítico. La piel conservaba un color rosado suave, no la palidez grisácea típica de quienes se desvanecen lentamente. Sus labios entreabiertos parecían susurrar algo inaudible, como si sostuviera una conversación secreta con alguien invisible. Doña Magdalena, que había permanecido en ayuno y oración constante, me contó algo que me estremeció hasta los huesos. Me dijo que la noche anterior había soñado con una señora hermosísima vestida de azul y blanco, con un rostro moreno como el suyo, que le había prometido que no perdería a su hijo. La descripción que me hizo coincidía exactamente con las imágenes de la Virgen de Suyapa que llenaban la habitación, pero con un detalle inquietante. La señora del sueño le había dicho que una enfermera protestante sería testigo de su gloria. Mis manos se enfriaron al escuchar esas palabras. Yo era la única enfermera protestante en el turno nocturno de esa área. Una coincidencia, me repetía una y otra vez, intentando calmar el torbellino de emociones que comenzaba a agitarse en mi pecho. Mi formación evangélica me gritaba que los sueños no eran revelaciones divinas, que Dios ya no hablaba a través de visiones como en tiempos bíblicos. Pero había algo en los ojos de doña Magdalena, una paz sobrenatural que contrastaba dramáticamente con la desesperación que debería estar sintiendo cualquier madre en su situación. La tercera noche fue la más difícil para mí. Miguel Ángel había empeorado considerablemente. Su presión arterial había caído a niveles críticos, su temperatura corporal descendía peligrosamente, y los médicos habían comenzado a hablar de desconectarlo de los equipos de soporte vital. El doctor Mendoza, un hombre de fe católica pero también de realismo médico brutal, me tomó aparte para decirme que el niño no pasaría de esa madrugada. Cuando le comuniqué la noticia a doña Magdalena, esperaba verla finalmente quebrantarse. Pero en lugar de colapsar, se dirigió directamente al pequeño altar que había improvisado en la ventana de la habitación. Tomó la imagen de la Virgen de Suyapa, la besó con ternura infinita
y comenzó a orar con una intensidad que jamás había presenciado. No eran súplicas desesperadas, sino una conversación íntima y confiada, como si estuviera hablando con su mejor amiga. La habitación se llenó de un silencio extraño, diferente al silencio habitual de los hospitales. Era un silencio expectante, cargado de una energía que no podía explicar científicamente. El aroma de las velas votivas se intensificó, mezclándose con algo más sutil que no pude identificar inmediatamente. Un perfume delicado, como de rosas frescas, que no tenía fuente visible en aquella habitación aséptica. Y entonces sucedió lo imposible. Eran exactamente las 3:15 de la madrugada del cuarto día. Yo estaba revisando por última vez los monitores de Miguel Ángel, preparándome mentalmente para los procedimientos que seguirían a su inevitable partida. Doña Magdalena estaba arrodillada junto a la cama, con su rosario entre las manos, cuando de repente levantó la cabeza y me miró con los ojos brillantes de lágrimas. «La Virgencita está aquí», me susurró con una voz que temblaba de emoción. «Puede sentirla. Está junto a mi niño». En ese momento, hermanos queridos que me acompañan desde México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú y cada rincón de nuestra América Latina bendita, necesito saber de dónde me escuchan. Escriban en los comentarios su país, su ciudad, porque lo que van a escuchar necesita las oraciones de toda nuestra familia hispanoamericana. Si alguna vez han sentido que María Santísima está cerca en sus momentos más oscuros, si han experimentado su presencia maternal cuando todo parecía perdido, oren conmigo ahora, porque esta historia necesita el poder de la oración colectiva de todos nosotros, unidos en la fe que nos heredaron nuestros abuelos. Lo que sucedió después desafía toda explicación médica conocida. Los monitores que habían marcado líneas prácticamente planas durante días comenzaron a mostrar actividad. Primero fue apenas un pequeño pico en el electrocardiograma, tan sutil que pensé que era una falla del equipo. Pero luego vino otro, y otro más, cada uno más fuerte que el anterior. El ritmo cardíaco de Miguel Ángel no solo se estabilizó, sino que comenzó a fortalecerse de manera acelerada. Mi entrenamiento médico me hizo revisar todos los equipos, buscar explicaciones lógicas, verificar las conexiones eléctricas. Pero los aparatos funcionaban perfectamente. Lo que estaba presenciando no tenía justificación científica alguna. La presión arterial del niño comenzó a subir. Su temperatura corporal se normalizó y sus constantes vitales se estabilizaron en rangos completamente normales en cuestión de minutos. Pero lo más impactante estaba por venir. Miguel Ángel abrió los ojos lentamente, con la mirada clara y enfocada de alguien completamente consciente. No había confusión, no había desorientación, no había los signos típicos de alguien que regresa de un estado crítico. Sus primeras palabras me atravesaron el alma como una flecha divina. Mami. Soñé con una señora muy bonita que olía a rosas. Me dijo que no tuviera miedo, que ella cuidaría de mí y de la enfermera que no creía en ella. Mis piernas se volvieron gelatina. El niño me miraba directamente, con esos ojos grandes y oscuros que parecían ver mucho más de lo que debería ver un niño de 7 años. Doña Magdalena estalló en un llanto de gratitud que resonaba por todos los pasillos del hospital. Un llanto que no era de dolor, sino de gozo puro, de reconocimiento absoluto de que había sido testiga de un milagro auténtico. Corrí a buscar al doctor Mendoza, que llegó incrédulo y con la bata mal puesta. Su examen reveló algo que aún me pone la piel de gallina. No solo habían desaparecido todos los signos de trauma cerebral, sino que las tomografías de control mostraban un cerebro completamente sano, sin rastro alguno de la hemorragia masiva que había amenazado su vida días antes. Era como si Miguel Ángel nunca hubiera sufrido el accidente. El neurocirujano, un hombre de ciencia respetado en todo Honduras, no pudo ofrecer explicación médica alguna. Sus palabras exactas fueron: en 30 años de carrera, jamás había visto una recuperación así. Esto va más allá de la medicina.
Es un milagro en el sentido más literal de la palabra, pero para mí, el verdadero milagro apenas comenzaba, porque esa madrugada no solo había presenciado la sanación física de un niño, había visto tambalearse los cimientos de mi fe protestante. Cada certeza que había construido durante 15 años se desmoronaba como castillos de arena ante la evidencia innegable de que María, la Madre de Jesús, había intervenido directamente en respuesta a las súplicas de una madre desesperada. Los días siguientes fueron los más turbulentos de mi vida espiritual. No podía dormir, no podía orar con las palabras de siempre, no podía mirar las imágenes católicas con el desprecio de antes. Algo había cambiado irreversiblemente en mi interior, una grieta en mi armadura doctrinal que amenazaba con expandirse hasta quebrar completamente mi identidad religiosa. Pero lo más perturbador era la presencia, porque desde esa noche, cada vez que entraba al hospital, sentía como si alguien caminara a mi lado, como si una madre amorosa me acompañara en cada turno, en cada decisión, en cada momento de dolor o alegría. Era una sensación cálida, protectora, completamente diferente a cualquier experiencia espiritual que había tenido en mi vida evangélica. Y entonces comenzaron las preguntas que cambiarían mi destino para siempre. Las preguntas llegaron como oleadas implacables que sacudían mi alma protestante hasta los cimientos. Si María era simplemente una mujer común, ¿cómo había sanado a Miguel Ángel? Si la intercesión mariana era idolatría, ¿por qué Dios había respondido tan poderosamente a las súplicas dirigidas a ella? Si el catolicismo era una herejía, ¿por qué había presenciado el milagro más auténtico de mi vida en respuesta a la fe católica más pura? Durante semanas, intenté racionalizar lo sucedido desde mi perspectiva evangélica. Busqué explicaciones médicas tardías, consulté con pastores de mi denominación, traté desesperadamente de mantener intactas mis convicciones protestantes. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el rostro sereno de Miguel Ángel susurrando sobre la señora bonita que olía a rosas, y sentía esa presencia maternal que ahora me acompañaba constantemente. Mi padre, el pastor Samuel, notó inmediatamente mi turbación espiritual. Durante una cena familiar tensa, me confrontó directamente sobre lo que él llamaba mi confusión doctrinal peligrosa. Me recordó con voz severa que los milagros falsos eran obra del enemigo, que Satanás podía usar sanaciones aparentes para desviar a los elegidos del camino verdadero. Sus palabras, que antes habrían sido autoridad absoluta para mí, ahora sonaban huecas y defensivas. La crisis llegó a su punto máximo, cuando regresé al hospital 3 semanas después del milagro. Miguel Ángel había sido dado de alta completamente sano, pero doña Magdalena había vuelto para traerme algo que cambiaría mi vida para siempre. Una pequeña medalla de la Virgen de Suyapa, que había pertenecido a su bisabuela. Con lágrimas en los ojos, me contó que había estado orando por mí cada día desde el milagro, pidiendo a la Virgencita que tocara mi corazón y me ayudara a encontrar el camino hacia la verdad completa. Cuando tocó esa medalla entre mis manos, sentí una corriente eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. No era una sensación física común, sino algo mucho más profundo. Era como si una madre amorosa me hubiera tomado de la mano para guiarme hacia su hijo. Por primera vez en mi vida, entendí visceralmente que amar a María no competía con amar a Jesús, sino que era el camino más directo hacia Él. Esa noche, sola en mi apartamento, hice algo que jamás pensé que haría. Me arrodillé ante una imagen de la Virgen de Suyapa que había comprado en secreto, y le hablé como lo había visto hacer a doña Magdalena, no con las fórmulas aprendidas de mi infancia protestante, sino con el corazón desnudo de una hija que finalmente reconocía a su madre espiritual. Virgen Santísima, le susurré entre lágrimas que brotaban desde lo más profundo de mi ser. Si realmente eres quien creo que eres, ayúdame a entender. Ayúdame a encontrar la verdad,
aunque eso signifique perder todo lo que he creído hasta ahora. Lo que siguió fueron meses de investigación teológica intensiva que transformaron radicalmente mi comprensión del cristianismo. Comencé a estudiar la Mariología católica, los escritos de los padres de la Iglesia, la historia del protestantismo y sus rupturas con la tradición apostólica. Cada libro, cada documento, cada testimonio histórico confirmaba lo que mi corazón ya había comenzado a intuir, que la Iglesia Católica era la continuación directa de la comunidad fundada por Cristo y los apóstoles. Pero la conversión intelectual era solo el principio. La verdadera transformación llegó cuando asistí a mi primera misa en la Catedral de Tegucigalpa. El momento de la consagración me estremeció hasta las lágrimas. Por primera vez entendí que no estaba asistiendo a un servicio religioso, sino participando en el mismo sacrificio del Calvario, hecho presente sacramentalmente en ese altar. Cuando el sacerdote elevó la hostia consagrada, sentí la misma presencia que había experimentado la noche del milagro de Miguel Ángel, pero multiplicada infinitamente. Era Jesús mismo, real y verdaderamente presente en la Eucaristía, acompañado por su Madre Santísima, que me había guiado hasta ese momento de gracia suprema. La ruptura familiar fue devastadora, pero inevitable. Mi padre me desconoció públicamente desde el púlpito de su iglesia, declarándome perdida en las tinieblas del catolicismo. Algunos familiares dejaron de hablarme. Antiguos amigos evangélicos me evitaban como si fuera una pestilencia espiritual. Pero paradójicamente, nunca me había sentido más libre, más en paz, más conectada con la verdad que había buscado toda mi vida sin saberlo. Mi proceso formal de conversión duró 8 meses, durante los cuales recibí catequesis intensiva del padre José María Córdoba, un sacerdote jesuita que había acompañado a decenas de protestantes en su camino hacia la Iglesia Católica. Cada clase era una revelación nueva: la comunión de los santos, el purgatorio, el papel de la tradición apostólica, la autoridad magisterial del Papa y, sobre todo, la doctrina mariana que explicaba científicamente por qué María podía interceder tan poderosamente por nosotros. La noche antes de mi confirmación en la fe católica, tuve el sueño más hermoso de mi vida. Vi a la Virgen de Suyapa exactamente como la había descrito doña Magdalena. Una señora morena de belleza indescriptible, vestida de azul y blanco, con una sonrisa maternal que irradiaba amor puro. Me tomó de las manos y me dijo palabras que grabé para siempre en mi memoria. Hija mía, ahora comprenderás por qué te elegí para ser testigo de mi gloria. Tu misión apenas comienza. Mi confirmación se celebró en la misma catedral donde había asistido a mi primera misa, en una ceremonia íntima pero profundamente significativa. Cuando el obispo me ungió con el santo crisma, sentí que una vida nueva comenzaba en mí, como si hubiera nacido por segunda vez. Elegí como nombre de confirmación María Guadalupe, en honor a la Virgen que había intercedido milagrosamente por Miguel Ángel y que había transformado mi corazón de piedra en un corazón de carne. Hoy, 5 años después de aquella madrugada que cambió mi destino, dirijo el Ministerio de Salud de mi parroquia, Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa. Mi trabajo no se limita al cuidado médico, sino al acompañamiento espiritual de familias que atraviesan crisis de salud, especialmente aquellas que necesitan experimentar el poder sanador de la intercesión mariana. He tenido el privilegio de acompañar a 8 protestantes en su proceso de conversión al catolicismo, la mayoría enfermeras y médicos que, como yo, fueron confrontados por milagros marianos que desafiaron sus prejuicios doctrinales. Cada testimonio es único, pero todos tienen el denominador común de haber experimentado la maternidad espiritual de María como puente hacia la plenitud de la fe católica. Miguel Ángel, que ahora tiene 12 años, se convirtió en monaguillo de nuestra parroquia y estudia para ser seminarista cuando cumpla la edad adecuada. Su devoción a la Virgen de Suyapa es extraordinaria y frecuentemente me cuenta sobre los sueños en los que la señora Bonita le sigue hablando y preparándolo para su misión futura. Doña Magdalena, por su parte,
Fue nombrada coordinadora del Grupo de Oración Mariano y es una de las intercesoras más poderosas que he conocido. Y aquí, queridos hermanos, que me han acompañado en este testimonio, que nace desde lo más profundo de mi alma convertida, necesito pedirles un favor del corazón. Si esta historia los ha tocado, si han sentido la presencia de María Santísima, moviéndose en sus vidas mientras me escuchaban, por favor compartan este testimonio con alguien que necesite conocer el poder de la intercesión mariana. Denle me gusta no por mí, sino por todas las almas que pueden encontrar esperanza en este relato de conversión y milagro. Porque mi historia no termina conmigo. Es apenas un eslabón más en la cadena infinita de amor con la que nuestra Madre del Cielo atrae a sus hijos hacia el corazón de Jesús. Si ustedes son protestantes que me escuchan con el corazón abierto, no teman acercarse a María. Ella no compite con su Hijo, ella nos conduce directamente hacia Él. Si son católicos que habían perdido la confianza en el poder de la oración mariana, reaviven esa devoción que sus abuelas les enseñaron. María sigue obrando milagros hoy, en pleno siglo XXI, en los hospitales de nuestras ciudades y en los corazones más endurecidos. Cada vez que sostengo entre mis manos aquella medalla gastada de la Virgen de Suyapa que me regaló doña Magdalena, recuerdo las palabras que Miguel Ángel susurró aquella madrugada milagrosa. Soñé con una señora muy bonita que olía a rosas. Y sonrío, porque ahora sé que esa señora bonita sigue caminando por los pasillos de nuestros hospitales, por las calles de nuestras ciudades, por los corazones de nuestras familias, esperando que abramos los ojos para reconocerla como la Madre que nunca nos abandona, que nunca deja de interceder, que nunca se cansa de conducirnos hacia la luz infinita de su Hijo Jesucristo. Que la Virgen de Suyapa los bendiga a todos, querida familia hispanoamericana, y que este testimonio sea semilla de conversión y esperanza en cada corazón que lo reciba con fe.